Puerta 1. Discusiones sobre Estado y sociedad. Maestra Patricia Becerra, gracias por esta entrevista para Puerta 1. Queremos conocer de usted sus opiniones, sus ideas acerca de la sexualidad, de todo lo que la afecta, de todo lo que propicia una expresión sana y también del tipo de control de las instancias que no permiten que ésta crezca de una manera productiva. Vamos comenzando con una primera pregunta obligada. ¿Qué representa hoy para nosotros, hombres y mujeres, la sexualidad? Sí, gracias por la invitación. Bueno, hay que entender en primera instancia que la sexualidad es algo muy vasto, que nos está presente en los seres humanos que somos sexuados. Yo la defino personalmente como una visión del mundo. Y esto representa que también están implícitos aspectos no solo biológicos, no solo genitales, sino también aspectos sociales y psicoemocionales. De manera que, y yo inclusive también incluyo los transpersonales o espirituales. La sexualidad abarca el género. Probablemente los sociólogos tengan una posición de vista más puntual desde su perspectiva. Sin embargo, el género está dado a través del hecho de que tiene una situación sexuada el ser humano desde su nacimiento. Entonces, es la manera como nos sentimos ser hombres o mujeres, aspecto psicológico que representa a la identidad de género o sexo psicológico. Es lo que tenemos físicamente como órganos genitales que nos distinguen o diferencian. De hecho, la palabra sexo, su origen es diferenciación sexual, viene del latín secare, separar. Entonces, lo que está separado, lo que está diferenciado, y esto específicamente de lo masculino y lo femenino, y que tenemos que reconocer que también hay una diversidad de expresiones que van más allá de la diferenciación sexual biológica de hombre y mujer, en lo que se refiere, por ejemplo, a identidad de género, particularmente los casos de los transgénero, transexuales, nos hablan que la identidad de género se impone desde adentro, más allá del cuerpo y de las características biológicas, porque generalmente son personas que están bien constituidas físicamente, que no tienen alteraciones hormonales que determinen que no son síndromes genéticos de intersexualidad, pero que se sienten ser una identidad distinta, se sienten ser mujer en un cuerpo de hombre, se sienten ser hombre en un cuerpo de mujer. Entonces está lo biológico, lo psicológico y todas sus expresiones también de la comunicación. Nosotros desarrollamos comunicación de las personas sexuadas en cualquier situación de la vida, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en la recreación. Yo digo en broma, no dejamos nuestros genitales ni nuestra identidad en la puerta cuando vamos a entrar a una iglesia, ni en ningún lugar. Entonces, esta parte de ser seres sexuados implica que la sexualidad está presente en todos los ámbitos de la vida, solo que culturalmente se ha reducido la idea de sexualidad a las relaciones eróticos, sexuales, genitales, y en este contexto pues se ha utilizado erróneamente esta limitación. Y entonces, maestra Patricia, que esté presente en todas las esferas, señala usted de la vida, de manera bastante atinada, no dejamos nuestros genitales a la puerta de la casa, que se presente y que se exprese en todos los órdenes de la vida, significa también que puede ser afectada no solamente dentro de casa, sino en otros órdenes, en lo social, en lo psicológico, en el trabajo, etcétera. Claro, está determinada por una serie de, constructos sociales, los últimos paradigmas en relación con la comprensión de la sexualidad han desarrollado el concepto de que la sexualidad se construye también socialmente. Existe una base biológica que le da esa diferenciación de hombre-mujer, femenino-masculino, pero todo lo que está alrededor, que tiene significados de bueno, malo, aceptable, normal, anormal, bello, feo, está dado por los humanos como una construcción social.
Y en este contexto, Wicks es un autor que trabaja particularmente esto y es un sucesor, digamos, de Michel Foucault como historiador de la sexualidad, arqueólogo también del conocimiento, que él se denominaba. Y en ese sentido, pues, todos los significantes que le estamos dando a la sexualidad en la historia, en las civilizaciones, en los tiempos, son elaboraciones humanas. Porque lo interesante de la sexualidad humana es que ha trascendido sus límites biológicos, y esto lo demuestra la diferencia entre la actividad sexual de los animales, muy orientada todavía del punto de vista clima, del punto de vista hormonas, del punto de vista feromonas, para la reproducción, el celo en el momento de la ovulación de la hembra, y mucho menos actividad en otros momentos, que en el ser humano, que hay una libertad de tiempo y de espacio. Un humano puede decidir, o si no lo decide, la vida así le determina, como en el caso de una mujer que se queda célibe y que no permite tener relaciones, o un sacerdote que en principio se determina a un voto de castidad, que puede entonces limitar su actividad sexual concreta genital durante muchos años de su vida, o bien tener actividad sexual en cualquier día del año, en cualquier hora del día, en cualquier estación. Entonces, desde esta perspectiva, la hominización es también un factor de libertad respecto del determinismo biológico. Patricia, girándole radicalmente a la charla, ¿qué coarta esta libertad? Si nos diferenciamos de los animales en este sentido, ¿qué tipo de instancias limitan, coartan, achatan una expresión de la sexualidad tal y como la has definido para nosotros, para nosotras, tanto a nivel psicológico, de niveles interpersonales, pareja, etcétera, que un sacerdote, que una monja decidan no tener relaciones sexuales por razones de carácter religioso? No las tenga, aunque no lo haya decidido voluntariamente. Es una decisión conscientemente asumida. Pero en la vida cotidiana de hombres y mujeres jóvenes hay instancias que están coartándonos, limitándonos, achicando este margen de libertad. Bueno, precisamente uno de los primeros que podemos considerar es la visión judeocristiana de la sexualidad genital solamente permitida en el contexto de la reproducción, que tiene contradicciones desde los últimos 50 años más evidentes con la contracepción masiva, y que ha creado tanto conflicto entre esta disposición contraceptiva de la ciencia y de las posibilidades a nivel de las poblaciones, con una visión rígida que se ha ido quedando relegada en su propia, digamos, conceptualización. El que reduzcamos, ese es el punto central de la radicalización de la cerrazón de una visión de la sexualidad como solamente reproductiva frente a la enorme diversidad de expresiones de la sexualidad. Y eso es lo que ha hecho históricamente anormal, entre comillas, llamado contra natura, entre comillas, muchas expresiones que son reales en todas las civilizaciones. Por ejemplo, la primera de ellas, que ha sido confundida inclusive, es la masturbación o la actividad autoerótica. Ha sido confundida con el coito interrumpido y denominada onanismo, que es la fuente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en donde se explicita que habrá un castigo para Onán, que es un hermano de un primogénito que murió, y para que los bienes de la familia queden con ellos, se tiene que unir con la esposa o la viuda del primogénito, y él no quiere reproducirse con ella. Entonces tiene coito interrumpido, y entonces hay un castigo por derramar la semilla fuera de la tierra fértil. Esta concepción reproductiva hace que muchas expresiones que no son reproductivas, hayan sido consideradas anormales, y que haya toda una confrontación sobre esto. Ahora veamos más allá lo que viene siendo homosexualidad,
en todas sus expresiones diversas, ¿verdad? Lesbianismo, expresión homosexual masculina, bisexualidad, pero la bisexualidad ya tiene ahí una alternativa de ser reproductiva también. Sin embargo, las que no son reproductivas pueden ser relaciones anales, pueden ser relaciones orales, que habían sido consideradas como inexistentes aparentemente, y que las primeras encuestas de 15 y en los años 50 demostraron que entre más educación tenían, porque él estudió soldados, estudió universitarios y estudió a un grupo de gentes que no tenían preparación, obreros, y encontró que los que tenían actividades más diversas eran los universitarios.